Retomamos nuestro estudio del libro de Marcos. Esta vez nos vamos a ubicar en el capítulo 10 y vamos a examinar los versos del 17 al 31. Como de costumbre, vamos a tomar 3 puntos de referencia. El primero, ubicado en los versos del 17 al 22, la dificultad de los ricos. El segundo, ubicado en los versos del 18 al 27, la imposibilidad de todos. Y el tercero, los versos del 28 al 31, la retribución de algunos. Comencemos. El maestro venía enseñando acerca de temas importantes en relación a los principios vigentes del reino de Dios y sus consecuencias. Ha abordado las erradas y limitadas concepciones previas de sus discípulos con respecto a la metodología del mismo Mesías para concretar su misión. Él sería un servidor menospreciado y sufriente antes que un líder político y militar. Ha establecido, por tanto, que sus seguidores, a fin de una real incidencia u honor perdurable, deberían seguir su ejemplo de servicio sacrificial. A diferencia de los poderosos hombres de influencia que se imponían con autoridad ante los demás. Ha enseñado también acerca de la importancia del compromiso empático con el prójimo y la relevancia personal que tiene la conducta en relación al infierno como lugar divinamente gobernado para juicio. Es preferible pagar con costos temporales que, en definitiva, terminar pagando un costo eterno por ello. Vale decir, hay que comprometerse con el propio futuro eterno y con el del prójimo. Ha señalado y explicado la cuestión del matrimonio y cuándo y por qué es permitido el divorcio de acuerdo al espíritu y la letra de la ley otorgada por Dios. Que la unión entre un hombre y una mujer, en principio, es un pacto de amor para toda la vida, pero que por causa del pecado, si bien alguien puede divorciarse, no es una excusa para separaciones y uniones conyugales a la ligera como estaba siendo hecho. Ha ejemplificado con la debilidad y dependencia de los niños que solo se puede disfrutar de una apropiada relación en el reino divino mediante tales características, y que por lo anterior ellos también eran objeto de su bendición por gracia. A diferencia de la impresión utilitarista que podría haber considerado a los infantes como los miembros menos sabios, valiosos y más débiles en los términos productivos de la sociedad y ser por ello menos dignos de atención. Como siempre, el itinerario del maestro es ajetreado y constante. Vamos ahora a ubicarnos en los versos del 17 al 22, la dificultad de los ricos. Verso 17 en adelante. En este ir y venir del ministerio es que se encontraba Jesús. Se disponía a hacer abandono del lugar recién ministrado para ir a otro y hacer lo propio allí también. El tiempo de su pasión y sufrimiento se aproximaba y aún tenía por intención seguir predicando y enseñando a las personas de sitios aledaños. Los preparativos estaban listos. Los discípulos y acompañantes se habían dado por enterados de las indicaciones y están prestos para acompañar a su mentor. Jesús ya salía para seguir con su camino, cuando de repente entra en escena estrepitosamente un hombre. Probablemente sus ágiles zancadas provocaron tanto ruido como polvo ambiental a su llegada, haciéndola con esto notoria ante todos. Este personaje, repentinamente aparecido, viene agitado y con una respiración exaltada. En medio de la sorpresa de los discípulos, el probable desconcierto general, y mientras recupera el aliento, este sujeto se apoya de rodilla en el suelo. Aunque inesperada como su entrada, era una posición propicia, tanto funcional como para recuperar el aliento, como de humildad para presentarse ante el maestro. Si este hombre buscaba llamar la atención con esta aparición, probablemente lo ha conseguido. Así que aprovecha su oportunidad y se dirige a aquel que quizá en otro momento hubiera estado tan rodeado de gente que ni siquiera hubiera podido observar las facciones de su rostro. Él viene con una pregunta en mente, y pese a lo rápida de su entrada, la meditación que cree haber hecho al respecto es lo suficientemente profunda como para tener que hacerla pública. De acuerdo a su apreciación, lo ha pensado bastante ya como para darse cuenta que no puede responderla por sí mismo. O si cree haberlo hecho, desea con mucho entusiasmo una respuesta confirmatoria por parte del maestro que lo deje tranquilo y satisfecho. Así que la formula delante de todos, pero dirigiéndose a Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él desea saber qué cosas están pendientes en su lista de quehaceres a fin de tener la tan ansiada recompensa. De hecho, con su interrogante y esfuerzos, al parecer está enfocado en lo correcto. Su pregunta no es desatinada, sino una de las más importantes que puede hacerse cualquiera.
Muchos han venido a Jesús con necesidades físicas y problemas cotidianos. Varios también lo han hecho para plantear temas polémicos. Pero este sujeto tiene una pregunta existencial honesta, una cuya respuesta tiene ecos en la eternidad. Trae a discusión una pregunta realmente interesante. Sigue con ella captando la atención de todos los presentes. No obstante, Jesús desea que las reflexiones de este hombre vayan más allá de este punto. Quiere que vayan más allá del punto en el que ha llegado hasta ahora. Quizá este hombre ha creído pensar mucho para resolver o pronunciar su pregunta, pero no ha sido así para el maestro. Lo nota desde un inicio con la forma y apelativo con la que se ha dirigido a él. Así que pedagógicamente, lo primero que hace es hacerle meditar respecto al comienzo de su propio pronunciamiento. Él le había llamado maestro bueno, en un sentido general, y allí se arraiga un error de manifestación sutil pero profundo. En un paralelismo humano, cuando comparamos, a algunas personas pueden encontrárseles mejor moralmente que otras, es decir, gente moral y socialmente mejor en términos humanos. La fama de Jesús le precedía como alguien respetable e íntegro, así que parecía caber en este grupo o categoría de personas buenas. Después de todo, él enseñaba con autoridad. Y si no, al menos al dirigirse a él con estas palabras se ganaría su favor por medio de elogios. Una práctica también frecuentemente usada para manipular el sentido de una conversación o sus conclusiones. No obstante, en el rigor del estándar divino no es así. No hay dos grupos de personas, uno lleno de gente inocente o buena y el otro de criminales o pecadores, sino solo un ser pura y perfectamente bueno y el resto de las criaturas. Solo y sin equivalente en benignidad está Dios. El resto, por causa del pecado, como muchos, son solo sombras e imágenes distorsionadas y poco precisas de su bondad. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Isaías 64:4. No hay una persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Con esto la Biblia nos da a entender claramente esta verdad. Dios, la bondad, la perfección. La humanidad, la maldad, la corrupción. En términos reales de moralidad, no hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. ¿Reconoce esta verdad el hombre en cuestión? ¿Le llamó así consciente de estas implicancias? Si ha de hacer preguntas existenciales, ha de tratarse seriamente estos asuntos. La reflexión debe también ser profunda y seria. Pero además de esa reflexión en torno a haber equiparado o llamado Dios a Jesús, el maestro comienza su recorrido por el meollo del asunto, guiándole de nuevo por medio de la enseñanza de la ley, un reflejo del carácter santo, justo y bueno de Dios. Jesús cita los 10 mandamientos, vale decir prácticamente la constitución legal de la nación. Dios, después de haber liberado y salvado a los israelitas de la esclavitud egipcia, habiendo iniciado una relación de gracia con el pueblo, les había otorgado estos mandamientos como símbolo de su consagración. Dado los favores ya recibidos por parte de Dios, la obediencia de estas normativas, además de constituir un marco moral apropiado que reflejara el carácter divino, era lo mínimo que se podía esperar por parte del pueblo a modo de gratitud. Disfrutando de una comunión con el único y verdadero Dios, como sociedad, ellos debían responder con amor al Señor y reflejar su bondad también en el trato amoroso con el prójimo. Es notorio cómo la profundidad de estos imperativos o prohibiciones es expuesta en términos sencillos. Cualquier persona del pueblo con la enseñanza impartida al respecto y capacidad de raciocinio los habría conocido y entendido. No mates. Dios es el autor y soberano de la vida. Ningún ser humano debe derramar la sangre de otro por justicia propia. No cometas adulterio. El matrimonio entre un hombre y una mujer es una institución iniciada por Dios para la manifestación del amor mutuo y comprometido públicamente. Ninguna persona casada debe traicionar ese pacto al relacionarse íntimamente con otra que no sea su cónyuge. No robes.
Sin perjuicio de la solidaridad, la propiedad privada debía pasar de una mano a otra solo como acto completamente libre y voluntario. Nadie debía hacerse de uso abusivo de la propiedad o pertenencias legítimamente adquiridas por otro. No de falso testimonio. La verdad es una realidad objetiva, que si bien puede ser afectada por la percepción subjetiva, no debe ser mancillada intencionalmente. Nadie debía presentar legalmente una acusación a otro basándose en un relato o descripción alterada del aludido o los hechos que la involucraban. No defraudar. En un sentido amplio, si bien es una anotación que solo Marcos hace y no era explícitamente uno de los 10 mandamientos, engloba en cierta forma los preceptos antes mencionados. Nadie debía con intención maliciosa engañar a otra con el fin de obtener beneficio de ello. Honra a tu padre y a tu madre. Son los progenitores de todo ser humano y merecen el concerniente respeto como guía y autoridad familiar. No se debía desprestigiar adrede ni ser indiferente a las necesidades de quienes estuvieron antes al cuidado de la propia vida de todos en sus primeros años. Esto era lo básico, lo mínimo esperable por parte de un conciudadano del pueblo de Dios. Pero al oír esto, el hombre en cuestión, probablemente para sus adentros, esbozó una sonrisa. Porque si bien era lo mínimamente esperable, no muchos podían afirmar un cumplimiento de tales ordenanzas. Él había formulado la pregunta bajo la suposición de que los actos o la conducta de cualquiera que se esforzara por cumplirlos podrían ser meritorios de la vida eterna. Porque en términos humanos, y pese a la reflexión previa a la que Jesús apuntaba, en su mente sigue predominando la noción categórica de personas buenas y personas malas, personas que han cumplido la ley y las otras que no. Él cree estar en el primer grupo. Él piensa que por sus actos y esfuerzos está dentro de los herederos legítimos de la vida eterna. Así que responde con probable regocijo interno: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Aunque ya no le llama bueno y parece tener una actitud aduladora para confirmar sus propias conclusiones, él cree sincera, pero equivocadamente, haber cumplido con la ley de forma cabal y pertenecer a ese grupo de personas buenas. Está sinceramente equivocado. Jesús, vio esa honestidad ingenua y, como habitualmente hace con la gente necesitada, le miró con compasión. Desde un inicio podría haber desplomado su actitud confiada y su esfuerzo absteniéndose meramente de cometer crímenes penados por la ley. El espíritu de la ley demandaba mucho más que el mero cumplimiento literal o por omisión, pero en vez de eso le lleva con ternura nuevamente a reflexionar respecto a sus declaraciones. Así que, obviando todos los argumentos contundentes que podría haber usado para derrumbar las creencias erróneas de este hombre, Jesús señala una pequeña demanda más a su lista de deberes: ir, vender todo lo que poseía y obsequiar las ganancias a la gente económicamente vulnerable de su época. Este no es un mandamiento explícito, no es parte de la legislación citada, es precisamente una aplicación del espíritu de la ley para él. Las leyes civiles, por ejemplo, contenían alcances prácticos respecto a las cosechas, dejando parte de la ciega disposición de las personas más pobres. Pero acá tenemos una expresión personalizada de lo que hubiese sido un cumplimiento apropiado de las normas divinas y un reflejo fiel a su carácter. De ese modo, no ganaría la vida eterna, sino que comprobaría el estado real de su cumplimiento de la ley. Y de ese modo, al estar consciente de su propio incumplimiento, estaría esperando y confiando en Dios para salvación, no en sí mismo. No matar demandaba desechar tanto el instinto propiamente homicida, aun si no llegaba a concretarse en un asesinato físico o maltrato verbal. No cometer adulterio demandaba ni siquiera codiciar lascivamente con la imaginación a otra persona que no fuera tu cónyuge. Y en el caso de los solteros, guardarse santos en mente y cuerpo, aun si no adquirían el compromiso matrimonial. No robar demandaba no tomar para sí incluso cuestiones inmateriales, como las ideas o trabajo intelectual, si ellas eran originalmente de otra persona que no las proporcionaba libre y voluntariamente. No dar falso testimonio, un compromiso con la verdad que, en caso de verla mancillada o comprometida por otro, había que refrenar la mentira,
Aun si no había juicio de por medio, los chismes no eran propicios. Honrar a padre y madre demandaba más que simplemente hablar bien de ellos en situaciones sociales. Implicaba comportarse apropiadamente incluso en su ausencia y ocuparse en términos prácticos de sus necesidades cuando así lo meritaba. La obediencia a la ley no era meritoria en sí misma para la vida eterna, porque de haber sido el caso, ningún humano podría haber obtenido por cumplimiento total la salvación. Cumplir literalmente cerca de los 613 mandamientos otorgados en la Torá ya era difícil. Cumplirlos con la motivación apropiada todo el tiempo y sin fallar era humanamente imposible. Por eso, después de esta aplicación práctica, Jesús, el buen maestro, le insta a venir y seguirle. Él es el único que podría abrirle nueva y apropiada esperanza y darle confianza segura de heredar la vida eterna. Mediante su ministerio y obra de gracia salvadora, Jesús le estaba ofreciendo un tesoro imperecedero en el cielo. El hombre oye estas palabras, pero no percibe esa esperanza y segura confianza. Podría haber iniciado realmente una nueva vida camino a la eternidad siguiendo al Maestro, pero en lugar de ello se aflige y emprendió rumbo de regreso solo y por su cuenta. Un contraste marcado con su llegada. De acuerdo al paralelismo en Mateo 19, 22 y Lucas 18, 18, este hombre era joven y prominente, pero se había percatado de que sus esfuerzos eran insuficientes. Esta última demanda iba más allá de sus convicciones y de que valoraba con más fuerza las muchas posesiones que ya tenía que la que pudiera gozar en un futuro eterno al desprenderse de ellas. Él ve su propiedad, su poder adquisitivo, sus privilegios, su estatus, sus comodidades, su estilo de vida y no se atreve a dejarlos. Él pone en la balanza la eternidad y la temporalidad y está indeciso. Él debe priorizar una sobre la otra y tristemente se queda con la segunda porque tenía muchas posesiones. Este joven rico en posesiones carece de vida eterna. Pensaba haber cumplido todos los mandamientos, pero quebranta con su negativa el resumen de toda la ley. Eso lo podemos corroborar de acuerdo a la enseñanza del Maestro, Mateo 22, del 37 al 40. Ama más sus riquezas que a Dios. Ama más las riquezas que al prójimo. Se aprecia más a sí mismo que a Jesús. Como antes miró al hombre, el Maestro ahora mira a su alrededor y dirige su enseñanza esta vez a quienes debieran haber estado dispuestos a asimilarla y hacerla firme como su convicción. Él ve a sus aprendices, les habla y exclama: ¡qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Porque además de abandonar sus propios esfuerzos por ganarse el reino de Dios, ellos deben priorizarlo, incluso si involucra desechar o desprenderse de su riqueza material. Estas cosas en suma suelen ser un punto de inflexión especialmente crítico para ellos. Puesto que los discípulos tenían por idea cultural que los ricos podían conseguir prácticamente lo que deseaban, pagando un precio por ello, esto los deja boquiabiertos. Tener más dinero o posesiones para ellos era una ventaja, no una dificultad extra para entrar en el reino de Dios. Una buena vida aquí y una buena vida en la eternidad. Podrían dar de lo que les sobraba y aún así comprar más cielo con sus donaciones de lo que podría una persona económicamente menos pudiente. Ellos creían que en el reino de Dios funcionaría de un modo similar al sistema económico terrenal. Los más ricos, como siempre, tendrían más posibilidades que los pobres. Nuevamente, dos grupos de personas en los que, de acuerdo a su equivocada perspectiva, unos son superiores a otros. Pero las cosas no funcionan así. De modo que el Maestro enfatiza con un ejemplo. De acuerdo a algunos comentaristas, los persas se referían a una imposibilidad aludiendo a este refrán con un elefante. Esta parece ser una adaptación cultural de Jesús para sus discípulos. Él toma de manera ilustrativa otro animal, que por cuyas características esenciales era considerado como el animal más grande y por tanto poco propicio tanto en impureza como tamaño para atravesar la pequeña apertura del ojo de una aguja. Es un ejemplo irrisorio, es una situación absurda, es algo descabellado que nadie siquiera intentaría, pero pese a lo que ellos creían,
Tal era la situación de los ricos. Era ilógico pensar que los recursos económicos compraban la herencia celestial. Esos recursos solo añadían dificultad, entre comillas, a esa misma imposibilidad. Entrar con un camello por el ojo de una aguja era imposible, y esto es lo que está enseñando Jesús acerca de la salvación. Los discípulos están en shock, están impactados por tales declaraciones. Nuevamente el maestro va en contra de la cosmovisión previa de sus mentes. Ellos se estaban preparando para salir a predicar, a enseñar a gente de otros sitios, y de repente una verdad que ni siquiera ellos mismos habían visto ahora los asombra. La lógica del asunto los golpea con fuerza. Si ni los pobres ni los ricos pueden heredar la vida eterna mediante sus recursos, entonces, ¿quién puede salvarse? Aquí hay otra pregunta existencial, consecuencia de la planteada por el intrépido hombre de antes, pero ahora hecha por los propios discípulos del Maestro. Este es un tema serio, sigue demandando la meditación de sus corazones. Jesús clava nuevamente y directamente su mirada en ellos. Afirmó su rostro con determinación. Ninguna duda se percibe en él cuando está pronunciando estas palabras. Quiere que se percaten que si bien usó un ejemplo que ilustra un absurdo, no está bromeando ni diciendo a la ligera lo que dice. Esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Lo que desde un comienzo sugirió con la reflexión tiernamente guiada para el hombre, ahora lo está diciendo clara y literalmente a sus discípulos. No hay personas buenas que puedan acceder a la herencia eterna. No hay recursos económicos que puedan y permitan adquirirla. No hay en el mundo personas que puedan, mediante sus esfuerzos morales o patrimonio personal, obtener entrada al reino de Dios. Esto para la humanidad es imposible. No importa cuán bueno se crea alguien en comparación a otro ser humano, cuán importante, influyente, poderoso, esforzado que sea en relación a los demás, nadie puede alcanzar por sí mismo el perfecto, justo y santo y buen estándar divino. Si alguien tiene acceso a este reino, si alguien hereda la vida eterna, es porque Dios lo hace posible. Es solo por su gracia, es solo por su buena y perfecta y agradable voluntad. Nadie puede contribuir a su salvación sino solo el pecado que la hizo necesaria. Salvarse es imposible para los hombres, pero para Dios no, porque para el Todopoderoso nada es imposible. Como en otras ocasiones, Pedro no se contiene e inevitablemente se sigue comparando a sí mismo con los demás, esta vez probablemente con el hombre rico. Él ha visto la escena e interacción de su maestro con este sujeto y comienza a hablarle en nombre de todos. Hay algo de lo que quiere dejar constancia. Ellos tal vez no son ricos en posesión e influencia, no son personas destacadas o con muchos recursos, pero aún sin esa dificultad añadida, el reino para ellos ha significado la mayor prioridad. Tenían familias, oficios y empleos remunerados que habían dejado en segundo plano para seguirle. En la mente de Pedro, ellos han respondido apropiada y reconociblemente al llamamiento de Jesús. Es decir, lo han dejado todo y lo han seguido. Han dado el paso que el hombre rico no se atrevió a dar. Siguen siendo mejores que otros, ¿no es así? Así que Jesús responde asegurándose de que todos sus discípulos le oyeran. Él está consciente de su respuesta al llamamiento, pero también les aclara que así como ellos, nadie que estuviera dispuesto y en efecto llegase incluso a dejar un hogar, familia o posesiones, no recibiera aún más en términos espirituales de lo que pudiera haber entregado. Por muy alto que el costo haya parecido, vuelve a enfatizar la enseñanza de que la gracia es un favor inmerecido. El obedecer los mandamientos o atender al llamado puede lucir como requisitos o una inversión en términos personales para entrar en el reino. Pero esto no es así, sino que esta es la respuesta apropiada y provocada por la misma generosidad y misericordia previa de Dios. Ellos deben recordar esta verdad que tanto los había impactado. Para la humanidad es imposible. Solo Dios hacía posible su participación en el reino. Incluso en el tiempo presente, aún con persecuciones, los discípulos recibirían y conformarían una familia más amplia que la que había confiado a Dios al responder al llamado. 100 veces más
Es una figura literaria que expresa esa abundancia espiritual desproporcionada que Dios otorgaría a los suyos por este tipo de respuesta sacrificial. Tanto es así que esa gracia no solo la experimentarían en los años venideros, sino que en el tiempo por venir de la eternidad. Tal como la nación en tiempos de antaño, además de disfrutar ya del favor divino por medio de la salvación y de una relación con Dios, al mantener una respuesta apropiada en el presente, serían además beneficiados con la futura vida eterna. Por eso es que el Maestro cierra su lección a los discípulos con la aclaración de que el reino de Dios se rige por principios distintos a los comúnmente divulgados. Demasiados que creían estar salvándose a sí mismos, en realidad no lo hacían. Muchos de los que creerían ser los más importantes no lo eran. Muchos de los que ahora son los primeros en estima en realidad serán los últimos. Mientras que aquellos que parecen los últimos son y se reconocen como indignos receptores de la gracia, en realidad, por ese mismo hecho, serán los primeros. Como hemos visto antes y también ahora, los principios o modos en los que opera el reino de Dios frecuentemente entran en oposición a los comúnmente divulgados y experimentados en el mundo convencional. Así que, como es habitual, el pasaje nos muestra la habilidad del Maestro para convertir cualquier escenario en una oportunidad para ministrar y aleccionar a sus oyentes. Esto lo hace porque precisamente la perspectiva y la comprensión espiritual de las personas termina indudablemente influyendo en la manera en la que se comportan y experimentan el día a día. Las preguntas existenciales son un asunto serio que ciertamente es abordado por el Evangelio. Y todo quien desee vivir y ser parte del reino de Dios debe entender los principios que lo rigen. Tanto el hombre que acude repentinamente a Jesús como los discípulos que lo acompañaban constantemente creyeron en algún modo ser capaces o estar siendo merecedores de la vida eterna por el esfuerzo y el compromiso demostrado. Esto era así porque se dejaron llevar por el pensamiento de que en términos morales, pero humanos, unas personas eran inherentemente mejores que otras. El hombre rico, y de acuerdo a su perspectiva, había demostrado desde su juventud un comportamiento intachable, pero el Maestro hizo que evaluara su propia conducta a la luz del espíritu de la ley y no solo de su letra. No era una cuestión de simple formalismo, sino una bondad absoluta de la que todos carecen, a excepción de Dios. No hay persona buena en la humanidad, sino solo el mismo Dios encarnado, Jesús. Ni los esfuerzos personales ni los recursos económicos podían conseguir la herencia eterna que el hombre buscaba. Esto impactó a los discípulos, quienes concebían la riqueza como un medio ventajoso para tales fines y debieron enfrentarse a la realidad de que la salvación, en definitiva, tanto para ricos como para pobres o cualquier tipo de persona, es imposible. No así para Dios, para quien todas las cosas son posibles. Él mismo era quien les había elegido, cautivado y llamado para seguir a Cristo. Pero aun siendo esto un don divino, quienes hayan sido beneficiados con él y respondido de una forma apropiada, no estarían sino de todos modos recibiendo siempre más de lo que aparentemente entregaban. Porque el valor de la vida eterna, proporcionada como regalo divino, es infinitamente superior a cualquier sacrificio personal hecho. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo, Jesús, en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Efesios 2, versos del 1 al 10. Tal como había sido en el caso de los 12, es con nosotros hoy en día como discípulos de Cristo. Dios, viendo nuestra imposibilidad y por su bondad, misericordia y voluntad, decidió salvarnos y darnos entrada en su reino con la vida eterna. Ninguno de nosotros pudo obtener esa facultad por sí mismo. Todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. El problema del pecado es una constante en la experiencia humana. Cristo es el único mediador y la solución posible al respecto. Todos necesitan desesperadamente salvación por medio de sus méritos y gracia. Si esto nos resulta agobiante, ¿no sería bueno que demandáramos que Dios bajara su estándar y simplemente hacer de cuenta que nada ha sucedido, como si no hubiéramos ni estuviésemos pecando contra Él constantemente? Después de todo, Dios puede, ¿no es así? Es todopoderoso. Pero eso sería, además de injusto, una violación a su propio carácter, algo absurdo, algo como pasar a un camello por medio del ojo de una aguja. Como C.S. Lewis alguna vez lo expresó, su omnipotencia significa el poder para hacer todo lo que es intrínsecamente posible. Podemos atribuirle a Dios milagros, pero no actos sin sentido. Esto no es limitar su poder, porque combinaciones de palabras sin sentidos no adquieren significado repentinamente solo porque agreguemos la fórmula Dios puede. Para dicha situación desesperada es que precisamente Dios en Jesús ha propiciado la satisfacción de su justicia contra nosotros y nuestros pecados, y proporcionarnos con el sacrificio sustitutivo de Cristo gracia y misericordia. Aprendamos de este relato y dejemos de confiar en nuestros propios esfuerzos y comportamientos para poder tener en Jesús una fe realmente segura. No podemos ofrecer mucho en términos significativos y puede que experimentemos sacrificio en este mundo, pero tenemos por gracia un tesoro mucho más abundante en el cielo de los que pudiéramos tener aquí. Y lo bueno de que estén allí es que no perecerán como los de acá. Debemos ver la esperanza segura que tenemos en Jesús, que al ser Dios mismo encarnado puede hacer posible plenamente nuestra salvación. Él puede salvar a los malvados concediéndoles vida y arrepentimiento, junto con la fe. Él puede compadecerse de personas ricas como pobres materialmente, porque espiritualmente todos le necesitan. Jesús pagó nuestra muerte, por lo tanto es digno de nuestra vida. Pablo, quien también pudo ser reconocido en otro tiempo como un fariseo de conducta ejemplar, es decir, un religioso y intachable hombre, una vez siendo apóstol, dijo: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. A decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. ¿Qué tanto vale seguir a Jesús para ti? Oremos. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús, porque por medio de su revelación hemos podido llegar a conocer la buena noticia de que somos salvos por gracia, de que no habiendo hecho nada meritorio para recibirlo, sino solo el pecado que hizo necesaria nuestra salvación, tú nos la has proporcionado por medio de Jesús. Gracias porque Él tomó nuestro lugar muriendo en la cruz. Gracias porque Él recibió el castigo que nosotros merecíamos y ahora tú nos miras con ojos de compasión y amor, como si estuviésemos revestidos de Él. Gracias por este hecho y por esta esperanza segura. Ayúdanos a vivir conforme a ella y no pensar que por nuestro comportamiento o esfuerzo pudiésemos tener una sonrisa tuya, sino que tú ya obtienes todo cuanto demandabas en Cristo y que por eso estás satisfecho. Ayúdanos a vivir con esa perspectiva y compartirla con los demás, para que ellos también puedan gozar de este beneficio y en definitiva tener una retribución mucho más grande de lo que cualquiera pudiera haber invertido para obtener.
Gracias por tu sacrificio. Gracias por Jesús. Gracias por el Evangelio. En su nombre. Amén.